Amigos y amigas, al tratarse de un proyecto urgente en materia económica, la Asamblea cuenta con un máximo de 30 días para tramitarlo y pronunciarse al respecto. Este plazo, que es improrrogable, obliga a la Comisión de Derechos de los Trabajadores a acelerar la recepción de aportes de cara al debate parlamentario. Es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. Byron Valle, educador, ex jefe político de Guayaquil, asambleísta de Guayas por Alianza País, integrante de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. Asambleísta Valle, bienvenido a la televisión legislativa. Muy buenas tardes, Fabricio, Belkis, gracias por la invitación y un saludo muy fraterno a los ciudadanos, ciudadanas que nos escuchan a través de la televisión legislativa. Cómo no. Como hemos ya visto en los reportajes precedentes, asambleísta, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores inició el trámite formal de este proyecto de ley a partir de hoy, luego de haber socializado o difundido a través de los medios de comunicación el cronograma que previamente se estableció. Más o menos tendrán 3 días contados a partir de hoy para recibir una serie de aportes. ¿Cómo evaluamos esta primera jornada de comparecencias y también este cronograma definido? Mire, ha sido una jornada muy positiva, ¿no? De muchos aportes, que eso es lo que nosotros aspiramos como legisladores, porque partimos de un principio. Si nosotros aprobamos la ley desconociendo sobre todo a quienes se encuentran involucrados en ella, ¿no? La ley sería una ley de letra muerta. Para nosotros es sumamente importante la comparecencia de todos los involucrados, ¿no? Sin hacer excepciones de nada. Nos hemos dedicado precisamente a garantizar que estén aquí los representantes de los empresarios, de los trabajadores también, no solo de las centrales sindicales, ¿verdad? A los jóvenes, porque temas de este paquete de reforma precisamente van enfocados a crear o a profundizar más una política que garantice el trabajo juvenil, el tema de las pasantías. Por lo tanto, no podemos discutir o debatir estos temas sin tener la apreciación y la visión de los propios jóvenes. De manera que acabamos de concluir las 2 sesiones del día de hoy, pero la verdad es que estamos satisfechos porque han habido muy buenas intervenciones, muy buenas propuestas que van a ser, sin lugar a duda, materia prima para el debate que sería entre jueves y viernes hasta el día sábado. Pero evidentemente esas primeras intervenciones ya develaron algunas posturas. Por ejemplo, en la mañana se escucharon visiones de autoridades de CENESID y del INEC. En la tarde ya tuvimos 2 visiones contrapuestas. La CUT por un lado y el Parlamento Laboral Ecuatoriano por otro lado. ¿Qué sensaciones les deja, por ejemplo, estas diferencias de posiciones entre estos 2 segmentos de las centrales sindicales? Es parte del debate democrático, ¿no? Cuando se debate democráticamente siempre hay que tener esa visión, que vamos a encontrar posturas de ambos, ¿no? de ambos grupos, ¿no? Por algo son organizaciones, por algo son colectivos, cada uno tiene su representación y tiene su visión también, y eso hay que respetarlo. Pero en lo personal, ¿usted qué destacaría de la posición del Parlamento Laboral Ecuatoriano, que claramente se ha manifestado con algunas observaciones sobre la naturaleza del proyecto económico urgente? Mire, hay aportes importantes. Por ejemplo, nosotros compartimos de que en el tema puntualmente, cuando decimos, bueno, vamos a rebajar las horas laborales, ¿no? Es decir, ese tema, por ejemplo, tiene que ser bien revisado, ¿no? Nosotros, más allá de que la ley establece condiciones, 5 condiciones para que se dé aquello, nosotros también como legisladores estamos de acuerdo, porque no va a aparecer por ahí de pronto un empresario que crea una situación para precisamente hacer uso, ¿no? de esta facultad que la ley crea. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos de acuerdo que hay que revisar y poner todas las regulaciones necesarias que permitan que si una empresa realmente se encuentra en una situación crítica, por supuesto, haga uso de esta opción, pero que tiene que ser revisada. Nosotros, dentro inclusive de la comisión, estamos planteando, por ejemplo, de incorporar una que sea el informe también del SRI, un informe que realmente, digamos, tenga todo un asidero, que tenga un fundamento, que hable de la situación de la empresa, que recoja, por ejemplo, las declaraciones que han hecho en los últimos 5 o 6 meses, para que realmente nos dé la garantía que la empresa pasa por una situación crítica y que es necesario, ¿verdad?, enfrentar esta situación con la opción que presenta el proyecto de ley. Entonces, en ese sentido... podría, si me permite interrumpirle, incluir, por ejemplo, los reportes de las utilidades que seguramente generó la empresa en años precedentes, documentos que los tiene el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Compañías, en fin. Todo eso es válido. Son alternativas que se podrían determinar la situación de la empresa. Por supuesto, todo eso es válido y bienvenida ese tipo de observaciones. Es decir, las observaciones, han habido 2 tipos de observaciones. Unas que realmente lo que buscan es tratar de no dejar ninguna ventana
¿verdad?, a situaciones que la hemos combatido como proyecto político, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de una tercerización cuando la propuesta no tiene, pero ni a leguas, ¿verdad?, un viso o una visión de que se va a tercerizar, porque hemos combatido de una manera muy tenaz, por ejemplo, el trabajo sin seguridad social, y esta propuesta no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, asambleístas se han manifestado desde sectores críticos, por ejemplo, que la propuesta podría implicar precarización laboral y que inclusive atenta con derechos ya adquiridos a lo largo de una lucha histórica por parte del sector trabajador. La precarización laboral ya la combatimos a través de los mandatos y a través inclusive de la aprobación de la Ley de Justicia Laboral, donde terminamos con la tercerización, terminamos por el del trabajo por horas, hemos terminado el despido sin los respectivos desahucios, hemos combatido, bueno, un montón de situaciones que eso sí es precarización. Lo que estamos hablando acá es cómo adaptamos una ley a un momento, porque inclusive creo que el punto que más les preocupa a los trabajadores es el tema de la reducción de la jornada de trabajo, ¿verdad? Y eso al final del camino no es una muestra de flexibilización laboral que también fue parte, digamos, de la discusión en Montecristi y posteriormente de las leyes adicionales que fueron tramitadas por la Asamblea Nacional. Fabricio, el Estado tiene aquí dos situaciones. La una es dejar simplemente como que no pasa nada y seguir viendo de manera quizás sin una preocupación de ver que miles de trabajadores o centenares de trabajadores están desfilando a sus casas sin trabajo. Esa es una situación. Muchos nos han dicho, dejen la ley como está, cómodamente, ¿no? Y lo otro es enfrentar la situación que estamos viviendo. Todos reconocemos y todos estamos conscientes de que es una situación económica que no la hemos creado nosotros. Es una repercusión de una crisis mundial, ¿no?, que tiene sus repercusiones, por supuesto, porque aquí el punto fundamental es la baja del petróleo, ¿no? Y más allá de todos los esfuerzos que se han hecho en estos 9 años para ir disminuyendo año a año y ser menos dependiente, que el presupuesto sea menos dependiente de esto, todavía tenemos dependencia y eso tenemos que aceptarlo, ¿no? De escuchar al presidente que dejamos de recibir 7.000 millones de dólares el año pasado. Entonces, esas son situaciones que realmente hay que revisarlas, ¿no? Y lo otro es, como le dije, vale, está la ley, dinamicémosla para que se adapte a estos momentos, es decir, tiene que adaptarse a estos momentos, tiene que ayudar. Además, hemos dicho claramente que sobre este tema de que un punto fundamental es, el acuerdo que tiene que llegar el empresario con sus trabajadores. Si no hay acuerdo, no es posible modificar la carga horaria. Por supuesto, y ahí también los trabajadores tendrán que hacer conciencia. Si ellos no tratan de llegar a un acuerdo, lo que va a pasar es simplemente ellos tienen pensado, por decir, mandar el 20%, reducir el 20% de la nómina y eso va a ocurrir. Pero si llegamos a un acuerdo, ajustamos un poco por 6 meses, yo creo que eso sería, digamos, un avance. Y creo también, como se dice también, que podría renovarse 6 meses más. Uno de los principales acuerdos que debe tener en este caso las centrales sindicales, los comités de empresa, es precisamente que hacer todo el esfuerzo para que en esos 6 meses se solucione el problema y no se tenga que ver obligada a la empresa a pedir una prórroga de 6 meses más, ¿no? Yo creo que hay un montón de herramientas, yo creo que hay que revisarlas. Es el momento de ponernos la camiseta, es decir, porque dos cosas, les repito, insisto en esto, ¿no? O nos quedamos ahí simplemente muy cómodos viendo que muchas familias muchas familias, ¿verdad? Porque si el jefe de la familia tiene un trabajo y lo despiden y muchas familias se van a quedar sin ese ingreso, o buscamos una forma de adaptar la ley momentáneamente para salir de esta situación. Asambleísta, sobre la creación de este seguro de desempleo, brevemente, porque ha sido un tema que también ha sido mayormente criticado dentro de este proyecto de ley. Hubo, por ejemplo, una alternativa o una propuesta hoy presentada por el Parlamento Laboral Ecuatoriano en cuanto a su composición, a su financiamiento, que no sea de un 3%, sino de un 5%, que el 3% provenga, en este caso, de las utilidades netas de la empresa y el otro 2% restante del impuesto por salida de capitales. ¿Cómo ven ustedes esta alternativa? Es un tema que sin duda la Comisión lo deberá analizar. Sí, la vamos a analizar, nos parece también que es muy oportuna no tener una sola propuesta, sino tener varias, ¿no? Y ahí el Parlamento Laboral hizo una propuesta interesante que tendremos que revisarla, porque en primer lugar, en materia económica hay que ser muy cautos en esto, ¿no? Usted sabe muy bien que nosotros como legisladores, inclusive estamos impedidos de presentar proyectos que sean de materia económica, ¿no?
En este sentido, pues la voz del Ejecutivo es fundamental porque al fin de cuentas es el que tiene que financiar lo que se apruebe, ¿no? Por lo tanto, la decisión o la postura que tenga el Ejecutivo es clave en esta situación. Pero tampoco descarta la posibilidad de mirar otras alternativas. Porque lo primero que se proponía, lo que propone básicamente el proyecto de ley es, digamos, crear dos cuentas, ¿no? Una aportación de 2% que va a una cuenta, que esa cuenta individual del afiliado, y la otra que va a una cuenta solidaria, sin tocar todos los fondos de cesantía acumulados, que ya los trabajadores tienen acumulado. Eso les queda, eso nadie lo va a tocar. Recuerde que la ley siempre es digamos, de presente hacia el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener esa tranquilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que se va a hacer? Es una reingeniería más bien en el manejo que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con estos recursos, ¿no? Que en vez de que se llamen de cesantía, vayan a un fondo de seguro contra digamos, el desempleo. Entonces, esas, digamos, son las situaciones que tenemos que revisar. Se ha presentado una propuesta viable. Todavía nos faltan unos datos que los hemos pedido, los hemos solicitado y esperamos que entre mañana y el miércoles nos lleguen. Pero la otra tampoco se puede descartar porque sí vemos que tiene de pronto alguna situación un poco realista que podríamos conversarla con el Ejecutivo. Es posible que a lo mejor pueda calar, ¿no? Pero en resumidas cuentas, decirle que la propuesta desde su planteamiento inicial es una propuesta viable. No es lo que han manifestado algunos sectores de oposición que ¿de dónde van a sacarla? No hay que sacar nada. El trabajador no va a aportar un solo centavo más, el empleador tampoco va a aportar un solo centavo más, simplemente de ese aporte que vienen haciendo históricamente, que está contemplado en la ley. Lo que va a hacer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es básicamente redefinir esto y crear un nuevo fondo. Asambleísta, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias. Ustedes también. Byron Valle, asambleísta de la provincia del Guayas y además integrante de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores.